Muy bien, ahora vamos a resolver este ejercicio también de primera ley de la termodinámica. Dice, un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 5 litros de agua líquida saturada a una presión constante de 175 kilopascales. Una rueda de paletas agita el agua mientras pasa una corriente de 8 amperios durante 45 minutos por una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante y el trabajo de la rueda de paletas es 400 kilojoules, determina el voltaje de suministro. También muestra el proceso en un diagrama presión-volumen con respecto a las líneas de saturación. Bueno, entonces primero vamos a identificar si se trata de un sistema abierto o un sistema cerrado. En este caso nos dice que está contenido, ¿verdad? Es un dispositivo aislado y, y contiene 5 litros de agua. Entonces, considerando esta información, nosotros podemos establecer que es un sistema cerrado. Entonces, vamos a ponerle aquí que tenemos un sistema cerrado. Y pues también podemos hacer nuestro esquema que nos ayuda a comprender mejor el problema. Entonces aquí tenemos nuestro contenedor. Aquí dibujamos la parte del émbolo. Es agua, la sustancia con la que se está trabajando es agua. Y nos dice también que está a presión constante. Tenemos también una flecha, aquí está colocada esa flecha de paletas, dice trabajo de rueda de paletas, entonces podemos dibujarlo así como estas aspas que están conectados a una flecha y que está ahí agitando, ¿no? Entonces este es trabajo de flecha. Este trabajo va a ser negativo. Recordemos que cuando le estamos suministrando trabajo a un sistema, el signo es negativo. Entonces tendríamos un trabajo negativo de 400 kilojoules. Y también tenemos una resistencia con la que se está calentando el agua. Entonces se hace pasar una corriente y con esa corriente pues se calienta el agua. Entonces con con este pequeño esquema vamos a empezar y pues esta cambia de condición. En las condiciones iniciales tenemos un volumen, tenemos agua líquida saturada, todo está en estado líquido y este es igual a 5 litros. Toda el agua está como líquido saturado, le vamos a poner LS de líquido saturado. Está a presión constante. Se trata de un proceso isobárico porque está a presión constante. Proceso isobárico. Y la presión a la que trabaja, la presión inicial va a ser igual a la presión final, es de 175 kilopascales. Aquí está el dato. También tenemos la corriente, ¿verdad? La corriente que es de 8 amperes. 8 amperes o amperios por un tiempo, o en un intervalo de tiempo, delta T de tiempo de 45 minutos. Estas son lo que sabemos de las condiciones iniciales. Pues para las condiciones finales, como es un proceso isobárico, pues podríamos decir que conocemos la presión final, ¿verdad? Que en este caso, pues también va a ser de 175 kilopascales. Esos son los datos que nosotros tenemos. Entonces también, nos dice que podemos mostrar el proceso en un diagrama PV. Podemos dibujar nuestro diagrama para irnos ubicando.
Entonces, en el estado inicial lo tengo a una presión de 175 kilopascales y como líquido saturado. Entonces, vamos a poner aquí nuestro diagrama. Presión en kilopascales contra volumen. Volumen específico en metro cúbico sobre kilogramo. Dibujamos nuestro diagrama típico que tiene una forma como de campana y nos dice, ¿verdad?, que está a 175 kilopascales. Entonces aquí está 175 kilopascales y estaría sobre esta línea porque es líquido saturado. Entonces aquí es donde tenemos al líquido saturado. Aquí podemos marcar nuestro estado inicial. Entonces va a estar a un volumen BF. Este punto corresponde a BF, pero también sería nuestro volumen B1. Y el valor que tiene, si ustedes lo ven en la tabla A5 a 175 kilopascales, BF es de 0.001057. Y este corresponde al valor de V subíndice F, cuando está como líquido saturado. Entonces aquí nosotros podemos etiquetar el estado 1. Le vamos a poner estado 1. ¿Sale? Este es el estado 1. Y algo importante que también, otra información importante que también nos sirve y nos dice el problema, es que se evapora la mitad del líquido. Entonces, si consideramos, vamos a ponerle aquí considerando que se evapora la mitad del líquido para saber de dónde sale ese dato. Entonces, considerando que se evapora la mitad del líquido, entonces nosotros vamos a poder calcular nuestra calidad X, que va a ser igual al volumen del vapor entre el volumen total. El volumen del vapor, como me está diciendo que se evapora a la mitad y mi volumen total es de 5 litros, entonces el volumen de vapor sería de 2.5 litros, porque se evaporó la mitad y el total pues es de 5 litros. Por lo tanto, mi X es de 0.5. 2.5 entre 5 tendría una X igual a 0.5. Y como tengo una X, esto me indica que es mi estado final. En mi estado final voy a tener un vapor húmedo, porque recordemos que X solo aplica a una mezcla líquido-vapor. Entonces, aquí podemos nosotros dibujar nuestra línea de temperatura, que esas bajan más o menos por aquí. Este es el estado 1, pero no llega a convertirse totalmente toda el agua en vapor. Entonces, más o menos a la mitad es donde está nuestro proceso. Por aquí lo tendríamos. Y aquí ubicaríamos el estado 2. ¿De acuerdo? Este primer punto es el estado 1 y este segundo punto es el estado 2. Y pues también más adelante nos va a servir el dato de, de la línea de vapor de saturación, que sería VG. Entonces lo podemos colocar aquí para tener nuestro gráfico con más datos. Este sería VG y si lo buscan ustedes en la tabla A5 para el agua, en los datos de saturación es 1.0037 y este corresponde al valor de VG. Esto a 175 kilopascales.
Entonces ya aquí vamos avanzando. Vamos ahora a escribir nuestra ecuación de la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Entonces ustedes ya la tienen ahí en sus notas y nosotros vimos que el cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial va a ser igual a Q menos W. Entonces tenemos esta ecuación. Y aquí vamos a tener algunas consideraciones. Para empezar, no dice que el sistema se esté moviendo linealmente con una velocidad. Entonces podemos quitar el término de energía cinética. Tampoco nos dice que esté cambiando la altura, en este caso de nuestro sistema. Entonces, como permanece en la misma posición, también vamos a quitar el término de energía potencial. Esta la vamos a hacer igual con 0. Por lo tanto, nuestra ecuación que tenemos se reduce. Se reduce y nos queda simplemente que tenemos que el cambio de energía interna es igual a Q menos W. Ahí tenemos una ecuación para empezar a trabajar. Entonces a esta la vamos a etiquetar como ecuación 1 y esta la vamos a etiquetar como ecuación 2 para utilizarlas más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, también nosotros sabemos que la energía interna cambia de líquido saturado a vapor húmedo, de un estado inicial que está aquí como líquido saturado y una parte de ese líquido se evapora y llega a un estado final de mezcla. Entonces vamos a hacer esas consideraciones y para empezar, primero tenemos que calcular nuestro delta U, pues nosotros vamos a considerar algo que habíamos establecido previamente, y es que delta U es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. ¿De acuerdo? Esta la vamos a etiquetar como ecuación 3. Y aquí tenemos energías totales, por eso están escritas con letras mayúsculas. Al ser energías totales, sus unidades serían kilojoules, pero yo lo que puedo calcular a partir de mis datos que tengo de mis tablas, es energía interna específica. Por eso también es importante considerar que la energía interna, por ejemplo, la energía interna inicial va a ser igual a la masa por la energía interna específica en mi estado inicial. Entonces es una energía interna absoluta y aquí este es un término de energía interna específica. La diferencia es que esta en mayúscula está en kilojoules y esta en minúscula está en kilojoules sobre kilogramo. Y lo mismo para la energía interna final. Va a ser igual a la masa, como es un sistema cerrado, la masa no cambia, por la energía interna específica final. Entonces, ahí tenemos otras ecuaciones que vamos a estar utilizando. Estas las vamos a etiquetar como ecuaciones 4, porque más adelante las retomamos. Aquí lo que podemos hacer es calcular M. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular M, me voy a ir un poquito hacia acá. Para calcular la masa M, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos, y esta es una fórmula que ya hemos estado utilizando, que el volumen total del estado inicial es igual a la masa por el volumen específico del estado inicial. En este caso conocemos el volumen total y el volumen específico. De aquí
podemos despejar la masa. La masa será igual al volumen total entre el volumen específico. Este volumen 1 es igual a 5 litros. Este volumen específico es de 0.001057. 0.001057. Sus unidades son metro cúbico sobre kilogramo. Pero como aquí tenemos litros y metros, pues vamos a utilizar nuestra conversión en la que sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, el valor de M me va a quedar igual a, si lo metemos en la calculadora, les debe dar aproximadamente 4.7304 kilogramos. Aquí en las unidades, pues nada más podemos ver que se va litro con litro, metro cúbico con metro cúbico, y ya me queda mi masa en kilogramos. ¿De acuerdo? Ahora, pues vamos a calcular, ya tenemos M, ahora vamos a calcular la energía interna específica inicial. Para esto, pues nos vamos para la energía interna específica inicial, vamos a determinar el valor de UF a 175 kilopascales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar a la tabla A5 y ustedes ahí lo pueden verificar y van a encontrar el valor de 486.82 kilojoules sobre kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces esto fue de la tabla A5. Que es, si tuviéramos, ¿no? Esta gráfica es de volumen específico, pero si tuviéramos la de energía interna específica, pues podemos interpolar ese valor también en este punto. Sería UF, que es lo que estamos poniendo aquí. ¿Sale? Entonces ya tenemos la energía interna inicial. Como el estado 2 es una mezcla de líquido-vapor, vamos a utilizar la ecuación con la que calculábamos nuestras condiciones de trabajo cuando tenemos una mezcla. Entonces, en este caso, U2 sería igual a UF más X por UFG. Ya la ubicaron, ¿verdad? Entonces, aquí los valores de UF y UFG los obtenemos de la tabla A5. Y aquí, si tuviéramos U, pues aquí tendríamos esos valores. Si ustedes van y los buscan, UF a 175 kilopascales, estos van a ser valores de U, sería UF de 486.82 kilojoules sobre kilogramo, y tenemos también UFG. Y UFG, en este caso, bueno, UFG es la resta, ¿no? De UG menos UF. Entonces, UFG sería igual a 2037.7 kilojoules sobre kilogramos. Y el valor de UG, pues como tal no lo usamos dentro de nuestra ecuación, pero pues también lo podemos anotar aquí. Vamos a usar estos que sí son los que empleamos. UF es igual a 486.82, que bueno, ya lo había determinado aquí, kilojoules sobre kilogramo, más X, que es 0.5, ya lo determinamos, ¿no? Acá, por el valor de UFG, y este valor es de 2037.7. Aquí es un punto, 0.7 kilojoules sobre kilogramos. Y esto les va a dar más o menos 1505
Ya le estoy poniendo 1005, pero es 1505. .67 kilojoule sobre kilogramo. Y a partir de aquí, pues si yo sustituyo aquí en mi ecuación 4, voy a obtener el valor de U1 y U2 a partir de la U o la energía interna específica. Entonces nos vamos a otra hoja porque aquí ya no me alcanza el espacio. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ya me pasaron un tip. Voy a tratar de utilizarlo para hacer utilizar otro tamaño de hoja. Entonces, nueva pizarra. Primera ley de la termodinámica. Y tamaño de la pizarra. Bueno, voy a volver a agarrar el personalizado porque no me da aquí el que me sugirieron. Bueno, crear. De hecho es el personalizado, maestro. Ah, ¿sí era el personalizado? Ah, bueno, gracias, Marco. Y ya ahí en ancho y alto es donde cambia los valores en número. Ah, aquí, ok. No, pues gracias, porque yo pensé que era en esa otra etapa. Entonces aquí sería 2500 y acá sería 2000. ¿Sí? Ajá. Ya Sí. igual la puede personalizar al tamaño que usted guste, pero pues yo creo que con eso queda bien para que Ok. pueda escribir todo. Aquí se ve nada más este cachito, ¿no importa? No, no importa, ahorita que la guarde ya se va a hacer más Ah, grande. ok. Muy bien, muchas gracias. Ah, sí, ya me puso más allá los datos. Entonces estábamos calculando, ¿verdad? Aquí, bueno, ustedes siguen el ejercicio, si después lo quieren, tener en sus apuntes, entonces sustituimos en lo que le llamamos las ecuaciones 4. Entonces, esas ecuaciones 4, era la masa, ¿no? La masa por la entalpía específica. Entonces la masa es de 4.7304 kilogramos, que multiplica en este caso a la entalpía específica inicial, que fue de 486.82, que era el valor de UF, kilojoules sobre kilogramo. Entonces aquí se va kilogramo con kilogramo y me quedan 2302.85 kilojoules y también calculamos la entalpía final y la masa es la misma, 4.7304 kilogramos, que va a multiplicar el valor que nos quedó de energía interna específica final, que fue 1000. Otra vez, no sé por qué siempre me equivoco en eso. Es 1505. Aquí es 1505. Lápiz. 1505.67 kilojoules sobre kilogramo. Igual aquí nos va a dar un valor de 7122.42 kilojoules. Y bueno, ya sustituimos en nuestra ecuación 3. Sustituyo en ecuación 3, que la dejamos establecida anteriormente. Entonces, delta U es igual a U2 menos U1, en este caso U2 es 7122.42 kilojoules y U1 es 2302.85 kilojoules. Mi valor de delta U es igual a 4819.57. Y precisamente lo vamos a utilizar
en la forma reducida de nuestra ecuación de primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a ponerlo aquí con rojito para que resalte 4819.57 kilojoules. Ahora, también lo que nosotros encontramos es que se suministra calor al sistema por medio de una resistencia. Este paso es importante. Vamos a ponerle aquí que se suministra calor al sistema con una resistencia eléctrica. Entonces, el calor va a ser igual precisamente a ese trabajo eléctrico que se suministra por medio de la resistencia. Y recordando la fórmula, es el voltaje por la intensidad de corriente por un intervalo de tiempo. Entonces, esta sería ahora nuestra ecuación 5. Además, también lo que vemos es que se realiza trabajo de flecha sobre el sistema. Ese trabajo es negativo por la convención de signos. Vimos que cuando se suministra trabajo al sistema, ese trabajo es negativo. Entonces también tenemos que se suministra, ¿no? Ahora esto es en cuanto al calor, ahora en cuanto a trabajo, entonces se suministra trabajo de flecha y también existe trabajo de frontera móvil, porque aquí nos decía, ¿no?, que el volumen aumenta, el volumen se duplica, ¿no? Dice, se evapora la mitad del líquido durante ese proceso a presión constante. Entonces, para que la presión permanezca constante, tiene que haber una expansión, un aumento de volumen, por lo que hay tanto trabajo de flecha como trabajo de frontera móvil. Entonces, trabajo de flecha y trabajo de frontera móvil. Esos los vamos a incluir en nuestros trabajos. El trabajo de flecha es negativo, trabajo de flecha, y el trabajo de frontera móvil, pues si recordamos, está determinado por los volúmenes, dependiendo si es una expansión o una compresión. Lo vamos a poner trabajo de flecha, trabajo delta PV, que sería el de frontera móvil, que es la presión por el volumen final menos el volumen inicial. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a calcular nuestro volumen final específico. Ese con los datos que tenemos lo podemos calcular, entonces calculamos el volumen final específico, que sería V2. Y si recuerdan, para eso tenemos la ecuación de VF más X por VG, bueno, volumen específico G menos volumen específico F, cuando está como vapor en la línea de saturación y cuando está como fluido en la línea de saturación. Entonces, igual de la tabla A5, ya habíamos obtenido los valores que pusimos en la gráfica, ¿verdad? BF y VG, entonces ya nada más sustituimos. B2 va a ser igual a BF, que si lo ven ahí en la gráfica, a 175 kilopascales, era de 0.001057, más X, que es 0.5, por VF, que es, no, bueno, por VG primero, que es 1.0037, menos VG, es VF, otra vez 0.001057. Doble paréntesis, porque aquí había abierto uno. Esto, pues sus unidades son metro cúbico sobre kilogramo. Y al final, volumen específico final nos queda de 50.238 metros cúbicos sobre kilogramo.
Y a partir de este volumen podemos calcular nuestro volumen total, que sería multiplicar la masa por el volumen específico. Y la masa también ya la calculamos previamente, es 4.7304 kilogramos, que multiplica a este volumen específico de 50.238 metros cúbicos sobre kilogramo. Y nos da un resultado de 2.37645. Aquí hay un punto. Se va kilogramo con kilogramo y nos queda en metro cúbico. Entonces ahora pues ese ya lo sustituimos en esta ecuación. A esta le vamos a nombrar ecuación 6. Entonces ahora sustituir en ecuación 6. Entonces aquí tenemos que el trabajo de frontera móvil, que es el trabajo PdV, es igual a la presión, que es de 175 kilopascales, 175, ay, qué 7 tan feo me quedó, 175 kilopascales, que multiplica al volumen final, que lo acabamos de calcular, 2.37645 menos el volumen inicial, que nos dice que es de 5 litros, ¿verdad? Pero nosotros pues lo queremos en metros cúbicos. Aquí lo tenemos en metros cúbicos, entonces 5 entre 1000 sería 0.005 y esto está en metros cúbicos. Entonces nosotros sabemos que el pascal por metro cúbico es igual a Joule. Entonces tenemos pascal, tenemos metro cúbico, estos términos son igual a Joule. Entonces el trabajo PdV va a ser igual a 415. En este caso se queda el kilo, porque nada más el pascal por el metro cúbico es Joule, entonces se queda el kilo y tenemos kilo Joule. Ya tenemos el trabajo delta PV. Ahora pues el trabajo total va a ser la suma de los trabajos. Entonces nosotros vamos a tener que el trabajo total es igual, en este caso, al trabajo de flecha, que es negativo. Ese dato nos lo da el problema, pero es negativo, porque es un trabajo que se hace sobre el sistema, más el trabajo P delta V. ¿De acuerdo? Entonces, si sustituimos los valores en nuestra ecuación de primera ley que nos había quedado, la que vendría siendo la ecuación 2, vamos a ponerle aquí, sustituyendo en ecuación 2, nos queda lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos delta U, y delta U es 4.819.57 kilojoules. El trabajo de flecha, que este trabajo de flecha va a ser, como es un trabajo que implica una corriente eléctrica, va a ser el voltaje por la intensidad de corriente por delta T, menos, ahora sí, los trabajos que nosotros tenemos. El trabajo de flecha, que es negativo y que es de menos 400, este es el dato, bueno, este es de 400 y como se le está suministrando es negativo, en este caso kilojoules, y calculamos el trabajo de frontera móvil, que en este caso es de 415, y nos dio positivo, porque se trata de una expansión. Si fuera compresión, fuera negativo. 415 kilojoules. Entonces aquí pues ya conocemos el valor de voltaje y conocemos el valor de este intervalo de tiempo. Entonces sustituimos y el voltaje va a multiplicar a los 8 amperes. Voy a convertir en 8. El voltaje que multiplica a los 8 amperes
por el intervalo de tiempo que son 45 minutos, pero aquí por la cuestión de unidades me conviene tenerlo en segundos. Yo sé que 60 segundos es 1 minuto. Y también yo sé que 1 ampere es equivalente a coulomb sobre segundo. Entonces utilizo estas unidades de conversión que me van a ser útiles para obtener mi resultado y me va a dar un resultado de 4834 resolviendo esta parte, ¿no? 4819 menos por menos más 400 y pasaría de este lado restando porque aquí queda como positivo, pasa de este lado como negativo, este es positivo, pasa negativo y me daría un resultado de 4834.57 kilojoules. De acuerdo, aquí lo que hago es despejar V, pero también considero para mis unidades que los voltios o un voltio es igual a joule sobre coulomb. Entonces ya despejo el voltaje y el voltaje me va a quedar de 4834.57 kilojoules sobre, en este caso 8 por 45 por 60 es 21.600 coulombs. Entonces aquí ya tengo joule sobre coulomb es volt y K es igual con 1000. Entonces, como K es igual con 1000, me va a salir un número que multiplico por 1000 y me va a dar aproximadamente 223.8 voltios. Sí, chicos, entonces así es como resolvemos este problema y pues llegamos al resultado que me pedían, que era el voltaje. Entonces aquí utilizamos los diferentes conceptos. En este caso, estamos utilizando el trabajo de frontera móvil, vimos el trabajo de flecha y también vimos cómo calcular un cambio de energía interna. Entonces nosotros ocupábamos la energía interna total y la calculamos a partir de energía interna específica de tablas de vapor. Y ya nos pasamos de tiempo, chicos. Una